Hola niños, buenos días. Me da mucho gusto el poder estar el día de hoy con ustedes para compartir acerca de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a orar para que todo lo que meditemos en este tiempo pueda ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias porque nos permites tener un día más de vida. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra, poder aprenderla, poder practicarla en nuestras vidas. Te pedimos de manera especial que lo que podamos escuchar en esta mañana pueda ser de bendición para nuestras vidas y podamos cambiar y ser cada día más semejantes a ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Recuerden que estamos viendo en estos días en las clases, recuerden que estamos viendo acerca de la primera iglesia y estamos estudiando el libro de Hechos. Y vamos a continuar leyendo acerca de lo que Dios nos dice en este libro. ¿Alguna vez ustedes han estado en algún desfile? Como por ejemplo el del 20 de noviembre. En este año no va a haber, pero años anteriores, ¿alguna vez han ido? ¿Cómo es? Hay gente marchando, bandas tocando, algunos carros decorados y la gente se amontona alrededor para poder ver el desfile. En una ocasión, el pueblo de Jerusalén también estaba muy emocionado y se estaba amontonando en el templo, pero no porque iba a haber un desfile, sino porque querían escuchar lo que los discípulos estaban diciendo acerca del Señor Jesús. Querían aprender más acerca del Señor Jesús. Estos hombres habían sido los seguidores más cercanos de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Jesús había muerto, pero había resucitado. Centenares de personas lo vieron antes de regresar al cielo. Había hecho cosas maravillosas y ahora Dios, el Espíritu Santo, había venido sobre ellos. ¿Lo recuerdan? Lo vimos la clase pasada. Y en su poder, los discípulos estaban haciendo milagros maravillosos. Además, miles de personas se estaban dando cuenta de su necesidad del perdón y se estaban convirtiendo en cristianos, seguidores de Jesús. La iglesia de Dios, su familia de creyentes, estaba creciendo de a montón. La noticia de que los enfermos estaban sanando corrió por toda la ciudad. Traían a muchos enfermos a los discípulos para ser sanados. Algunos hasta fueron traídos de pueblos cercanos. La emoción crecía según cada vez que un enfermo nuevo era sanado. Pero había un grupo de personas que no estaban contentos con lo que estaba sucediendo. Los líderes religiosos habían arrestado a Pedro y a Juan por predicar sobre Jesús y les habían advertido que no lo hicieran más. Pero Pedro y Juan estaban predicando sobre Jesús aún más, al igual que los otros discípulos. Los líderes religiosos no querían que las personas escucharan acerca de Jesús. Ellos fueron los que exigieron la muerte de Jesús porque no creían en Él, que era el Hijo de Dios. Se negaban a creer que Él había resucitado de entre los muertos. ¿Cómo podían detener a los discípulos para que no predicaran? Había una manera de hacerlo. Los arrestaron. El sumo sacerdote envió a los guardias del templo, que eran los hombres encargados de mantener la paz y el orden en el templo, a capturar a los discípulos y meterlos en la cárcel. Los discípulos estaban siendo perseguidos, los estaban tratando mal por creer en Jesús y pues por predicar de Él. Pero ellos sabían que Dios quería que ellos le dijeran a otros que solamente Jesús los podría salvar. Algo sorprendente sucedió durante la noche. Un ángel del Señor apareció en la prisión. El ángel guió a Pedro y a los demás hasta afuera y les ordenó: vayan y párense en el templo y hablen a las personas de todas las palabras de vida que el Señor Jesús les enseñó. Dios quería que los discípulos siguieran predicando acerca de las buenas nuevas del Señor Jesús, sin importar que podrían ser maltratados y lastimados otra vez. ¿Alguna vez te han maltratado por creer en Jesús? O tal vez se han burlado de ti, te han puesto algún sobrenombre
o no te han incluido en alguna actividad o juego por ser un seguidor de Jesús? ¿Sabes? En el mundo hay muchas personas que son creyentes, que creen en el Señor Jesús y que son maltratadas y lastimadas a causa de su fe. A esto se le llama persecución. Persecución es cuando alguien te lastima o te maltrata por lo que tú crees. Pero sabes, si tú eres un hijo de Dios, recuerda que tienes al Espíritu Santo, que es tu ayudador. Él te ayudará a saber qué hacer y qué decir en medio de la persecución. También Él te da paz. Paz es tener calma y gozo en medio de las circunstancias. No importa si las circunstancias son buenas o son malas. Dios nos da la paz. Mira, en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, el Señor Jesús nos dice que la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No importaba que los discípulos iban a volver a ser maltratados y lastimados por causa de lo que estaban predicando. Aún así, Dios les dio el valor para seguir obedeciendo, para seguir enseñando a las demás personas acerca del Señor Jesús, su Salvador. Temprano, a la mañana siguiente, los discípulos entraron al patio del templo y comenzaron a predicar otra vez. Mientras tanto, el sumo sacerdote llamó a los líderes religiosos a una gran reunión. Cuando todos los miembros estuvieron reunidos, se dio la orden: traigan a los prisioneros. Inmediatamente, los oficiales fueron a toda prisa a la prisión para buscar a los discípulos. Todo parecía estar bien. La puerta estaba bien cerrada y los guardias estaban afuera en sus puestos. Pero cuando abrieron la puerta, la celda estaba vacía. Los discípulos se habían ido. ¿Puedes imaginar su sorpresa? ¿Qué crees que pensaron los guardias? ¿Qué crees que hicieron? Bueno, los oficiales y guardias tenían miedo. Su trabajo era asegurarse de que los prisioneros no escaparan. Los oficiales regresaron rápidamente al concilio para informar lo sucedido. Los líderes religiosos estaban completamente confundidos y se preguntaban qué hacer. Entonces alguien vino y les dijo: miren, los hombres que ustedes apresaron están en el templo enseñando a la gente. El capitán de la guardia y otros oficiales corrieron al templo para arrestar a los discípulos. Esta vez tenían que tener mucho cuidado porque los discípulos se habían hecho muy populares entre la multitud. Los oficiales tenían miedo de que si dañaban a los discípulos en frente de la gente, ellos se iban a enojar y tal vez hasta los iban a apedrear. De pronto, los discípulos estaban parados delante del concilio otra vez. El sumo sacerdote los reprendió. ¿Acaso no les ordenamos que no enseñaran en este nombre? Ustedes han llenado a Jerusalén con sus creencias y quieren que nos sintamos culpables por la muerte de Jesús. Los líderes religiosos no querían escuchar que ellos habían tenido que ver con la muerte del Señor Jesús, y tampoco querían que los discípulos siguieran enseñando acerca de Jesús. ¿Qué harían los discípulos? ¿Obedecerían a esos hombres? Obedecerían a Dios, quien fue el que les dijo que predicaran acerca de Jesús. ¿Tú qué harías? Bueno, Pedro y los demás discípulos se levantaron y dijeron valientemente: tenemos que obedecer a Dios en vez de a los hombres. Luego, Pedro dijo a todo el concilio que ellos habían matado a Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora Dios había exaltado a Jesús como Salvador para dar el perdón de los pecados. Pedro declaró valientemente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les estaba dando poder para predicar con valor y realizar milagros. Cuando Pedro terminó su mensaje, los líderes estaban muy furiosos, más que nunca. Estaban tan enojados que querían matar a los discípulos. Pero uno de ellos
uno de los líderes más respetados, Gamaliel, se levantó para hablar. Él ordenó que llevaran a los discípulos afuera. Luego, muy sabiamente, le recordó al concilio que ellos debían permitir que Dios se hiciera cargo de los discípulos. Esto era asunto de Dios y no de ellos. No molestemos a estos hombres, insistió Gamaliel. Si ellos no están realmente haciendo el trabajo de Dios, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, les dijo. Pero si ellos están haciendo el trabajo de Dios, entonces nosotros no podemos detenerlos y estaríamos peleando en contra de Dios. Los líderes estuvieron de acuerdo, seguirían el consejo de Gamaliel. Pero una vez más llamaron a los discípulos y antes de liberarlos, el concilio hizo que los golpearan y los azotaran severamente y les ordenó otra vez que no hablaran en el nombre de Jesús. Dios no evitó que los discípulos sufrieran persecución y fueran maltratados, pero sí les dio paz y calma en medio del sufrimiento. Recuerda que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él te da paz y calma en medio del sufrimiento. Aunque estemos sufriendo, recuerda que ahí Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Sabes? El Señor Jesús nos dijo que íbamos a pasar persecución a causa de Él. Incluso Él también pasó persecución. Recuerden que fue maltratado y lastimado y crucificado a causa de lo que Él predicaba. Los discípulos, a pesar de que habían sido lastimados, azotados, Dios seguía trabajando en ellos cuando estaban sufriendo. Los líderes religiosos le dijeron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué harían los discípulos? ¿Dejarían de hablar acerca del Señor Jesús? No, al contrario, los discípulos estaban muy gozosos porque habían aguantado ese sufrimiento por Jesús. Los discípulos no dejaron de predicar acerca de Jesús, lo siguieron haciendo en el templo, en casa por casa. Ellos le siguieron hablando a las personas acerca del Señor Jesús, que Él era el Salvador prometido, que había sido crucificado y que había sido resucitado al tercer día. ¿Se imaginan? Ellos lo seguían predicando con mucho gozo y sin miedo, porque Dios les estaba dando el valor y la confianza para seguir predicando. Tal vez tú todavía no has tenido persecución, pero si en algún momento eres perseguido o tal vez eres maltratado o tal vez alguien te insulta, te lastima, te ofende porque tú crees en el Señor Jesús, no tengas miedo. Recuerda que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Te va a dar valor y confianza. Recuerda que Dios nos da esa paz en medio del sufrimiento. Pero dime, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a confiar en el Espíritu Santo como tu ayudador? Recuerda que Dios nos da la paz, sin importar las circunstancias, buenas o malas. Espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.